Buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a hablar sobre las bacterias. Mi compañera Leslie Jacqueline, Rubí Esmeralda y yo, Alessandra Guzmán. El contenido de esta presentación será sobre la Ehrlichia, su especie que es Ehrlichia canina, Nitrobacter, Rhizobium, Rhodobacter y Campylobacter. Ehrlichia es una enfermedad causada por una bacteria que se transmite a través de la picadura de una garrapata. La bacteria infecta los glóbulos blancos, las plaquetas y células que forman la pared celular de los vasos sanguíneos, así propagándose a través de la sangre y puede afectar los ganglios linfáticos, pulmones, el hígado, tanto como el riñón. Su morfología colonial es que se manifiesta como mórulas, que son microcolonias visibles al microscopio. Esto se debe a que la Ehrlichia es una bacteria intracelular que permanece en la vacuola del leucocito. Es un género de bacteria gram negativa que infecta los monocitos y macrófagos y es causada por la familia llamada Rickettsia llamada Ehrlichia. Sus condiciones de crecimiento y nutrición es que es una bacteria intracelular que lleva de condiciones de crecimiento complicadas, ya que no se pueden cultivar en medios de cultivo convencionales. Generalmente se estudian en cultivos celulares utilizando líneas celulares eucariotas que permiten multiplicarse dentro de ellas. La temperatura de cultivo para estas células suele ser de 37 grados centígrados. Su requerimiento nutricional es depender del huésped para obtener sus nutrientes esenciales y así sintetizar de los muchos de los compuestos que necesita para sobrevivir. Dentro de las células del huésped, aprovecha los nutrientes que circulan en el citoplasma, incluyendo aminoácidos, nucleótidos y lípidos. Este requiere un ambiente intracelular y utiliza nutrientes del huésped para así poder crecer. Su metabolismo es que depende del huésped para obtener aminoácidos, nucleótidos y lípidos que son fundamentales para él. Su mecanismo de transporte es adquirir nutrientes directos del citoplasma del huésped. Posee una capacidad limitada para generar ATP y obtener energía del huésped. Altera ciertos procesos del huésped como la inhibición de la apoptosis y pues permite mantener su entorno intracelular y evitar su destrucción. Los síntomas de esta enfermedad o bacteria que puede causar pues se presentan alrededor de los 7 a 14 días y pueden ser fiebre, escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza, fatiga, erupción cutánea y pues en casos graves puede ser el fallo multiorgánico y afectación neurológica. Invade las células inmunes para así manipular el sistema inmunológico del huésped y así poder multiplicarse. Yo les hablaré un poco sobre la Ehrlichiosis canina. Esta es una enfermedad producida por un parásito de la familia de las Rickettsias denominado Ehrlichia. El género Ehrlichia pertenece a la familia Anaplasmataceae, causante de Ehrlichiosis monocítica canina. Esta va a afectar a animales como perros, lobos, entre otros cánidos. De igual modo puede ser afectadas personas. Las podemos encontrar como cuerpos elementales de 0.5 a 0.09 micras de diámetro o como iniciales aislados de 1.5 a 2.5 micras de diámetro. Cuando se agrupan en colonias de bacterias dentro de los fagolisosomas de los monocitos, se van a replicar y van a formar unas mórulas que tienen un tamaño de 4 a 5 micras de diámetro. La tinción por la que nosotros vamos a poder observarlo es por medio de la de Giemsa o Wright, que tiñen de azul o color púrpura. Las condiciones de crecimiento y nutrición que estos van a requerir son relativamente sencillas porque son dependientes del hospedador. Dentro de las células debe alojarse el hospedador para poder crecer y no sobrevivirá si se multiplica de forma efectiva fuera de. Debe ser de origen canino, una temperatura de 37 grados centígrados, requiere un pH neutro y los nutrientes los va a obtener directamente del citoplasma de la célula. Su crecimiento dependerá en el uso de las proteínas y la maquinaria metabólica en la célula del hospedador, haciéndolo dependiente para la replicación.
¿Qué podemos encontrar en la fisiología? Bueno, es una bacteria gram negativa, va a carecer de una pared celular de peptidiclano. Es pleomórfica, puede variar la forma y el tamaño. En cuanto a la forma, cocobacilar, que puede ser forma esférica o alargada, se replica en el interior de los fagosomas de las células hospedadoras, principalmente monocitos y macrófagos de perros. Al carecer de una cadena de electrones completa, no va a producir todos los ciclos que hemos estado viendo a lo largo de la carrera, entonces no puede producir propio ATP de manera independiente, lo que lo hace obtenerlo por la célula hospedadora por medio de transporte especializado llamado sistema de translocación de nucleótidos. Dicho sistema que permite recuperar el ATP directamente del citoplasma de la célula infectada. Esta bacteria es obligada, entonces ha desarrollado varios mecanismos adaptativos, tales como la adhesión, internalización, proliferación, exocitosis y la propagación intracelular de Ehrlichia. Es altamente dependiente de su ambiente intracelular para poder obtener los aminoácidos, lípidos y los nutrientes necesarios para su replicación. Con patogenicidad podemos entender que se basa en su capacidad de invadir y replicarse dentro de las células inmunitarias del hospedador, evadir el sistema inmunológico, formar inmunocomplejos dañinos y producir una serie de síntomas que pueden escalar a niveles leves a severos, especialmente si la infección no se trata a tiempo. Vamos a contar con 3 etapas clínico-patológicas, que es la fase aguda. Generalmente en esta se recuperan. La fase subaguda, los animales pueden presentar anemia y se puede prolongar durante meses o años. Y la fase crónica, los signos y síntomas pueden incluir afectación ocular y hemorragia. Otros signos también que podemos encontrar y síntomas son la hemorragia en la retina y la enfermedad del sistema nervioso central. Algunos de estos podrían ser ejemplos como cuando ya no pueden caminar o que de plano sus patitas ya no dan para más. Nitrobacter. Sus características generales es que es una bacteria gram negativa que es muy importante con el nitrógeno, particularmente en el proceso de nitrificación. Son bacilos pequeños con un tamaño de aproximadamente 0.5 micrómetros de ancho, de 1 a 2 micrómetros de largo. Son gram negativos y se encuentran en el suelo, agua dulce, sedimentos y sistemas de tratamiento de aguas residuales. Su producción es asexual, generalmente por fisión binaria. Son aerobias obligadas, por lo que requiere oxígeno para su crecimiento. Su fisiología y metabolismo es que es una bacteria quimiautótrofa que oxida nitrito a nitrato para obtener energía fijada en CO2 en el proceso. Prefieren un pH neutro alcalino en un rango de 7.0 a 8.5 y su temperatura óptima entre 25 a 30 grados centígrados. Tenemos posteriormente la bacteria Rhizobium. Esta pertenece a la familia Rhizobiaceae. Es un género de bacterias del suelo que van a establecer simbiosis. La simbiosis corresponde a la interacción entre dos o más organismos biológicos y esta interacción la van a establecer con las plantas leguminosas. Participan en procesos importantes como la fijación de nitrógeno, simbiosis con leguminosas, el transporte de nitrógeno atmosférico, entre otros. Su morfología colonial, es una bacteria gram negativa. Tiene una pared celular más delgada y su membrana celular es particular. Tiene una forma de bastón bacilos, mide aproximadamente de 0.5 a 0.9 micras de diámetro de ancho y 1.2 a 3 micras de diámetro de largo. Tienden a aparecer de manera individual o en pares, no forman cadenas ni unos grupos grandes. Las condiciones que requieren para su crecimiento y nutrición constan de la temperatura, la luz y el agua. La temperatura debe ser de 15 a 20 grados centígrados. A temperaturas bajas la inoculación es difícil. La luz es importante porque van a ocupar la fotosíntesis. De este modo se controla la cantidad de carbono para el desarrollo de los nódulos. El agua, si hay baja disponibilidad de agua, va a disminuir la fijación de nitrógeno
Y algunos factores como la contaminación del suelo también van a ser muy importantes para el crecimiento. La fisiología de Rhizobium es altamente especializada para adaptarse a dos ambientes distintos, el suelo y el entorno simbiótico dentro de los nódulos de las raíces. Tienen un metabolismo adaptable, lo que les va a permitir vivir de manera independiente en el suelo o en simbiosis en los nódulos de raíces leguminosas. Estos se van a centrar en su fijación de nitrógeno en condiciones de bajo oxígeno para así obtener energía y los nutrientes necesarios para la planta. En cuanto a la patogenicidad, esta es una bacteria que no resulta patógena, crea una buena relación con las plantas, de hecho, en lugar de causarles algún daño. Hay algunas condiciones que es muy raro, lo que hace que se relacione un poquito con la patogenicidad, que en algunas de esas son la formación de nódulos ineficientes o algunos parásitos, también la proliferación anormal de células vegetales. Por mi parte, hablaré sobre la bacteria Rhodobacter, que de esta tenemos como características principales que es un organismo metabólicamente diverso y es capaz de crecer de varias maneras, incluyendo respiración aeróbica, fotosíntesis anaeróbica, fermentación y a falta de nitrógeno. Estas bacterias son capaces de fijar nitrógeno para poder producir ATP. Fisiológica y metabólicamente hablando, estas bacterias son púrpura no sulfurosa, son libres nadadoras y en forma de bacilo. También sabemos que son gram negativas que pertenecen a la subclase de proteobacterias. Son bacterias esféricas y de hecho son las más esféricas de todas las bacterias púrpuras no sulfurosas. Metabólicamente, la bacteria Rhodobacter resulta ser altamente versátil, ya que es capaz de crecer en un ambiente aerobio y también anaerobio, que como sabemos es con oxígeno y sin oxígeno, así como también es capaz de realizar fotosíntesis o también la fermentación, ya dependiendo de las circunstancias de esta bacteria. Las bacterias también sabemos que van perdiendo su movilidad con el paso del tiempo y también depende mucho su edad. Cuando ya se van haciendo más viejitas, por así decirlo, también va perdiendo su movilidad y especialmente cuando en el medio en el que están empieza a alcalinizarse. Las condiciones y crecimiento de nutrición, sabemos que puede realizar compuestos orgánicos como fuente de carbono y reductor para un crecimiento fotoheterótrofo, quimioheterótrofo, y el hidrógeno puede ser usado como fuente reductiva para estos mismos tipos de crecimiento. Una ventaja que tiene la bacteria Rhodobacter es que tiene la posibilidad de fotoasimilar productos orgánicos de bajo peso molecular en materia celular en presencia de luz, bajo condiciones de limitación de oxígeno y anaerobiosis. También quería comentar que esta bacteria no encontré ninguna patogenicidad. Por último, la bacteria Campylobacter. El género de Campylobacter comprende 17 especies y 6 subespecies, de las cuales las detectadas con más frecuencia en enfermedades humanas son Campylobacter jejuni y E. coli. Su morfología colonial es que son gram negativas, no forman esporas, tienen en forma de S o espiral con flagelos polares aislados a uno o ambos extremos. Sus condiciones de crecimiento, generalmente Campylobacter manifiesta crecimiento por medios sólidos entre 24 a 48 horas. Estos organismos son sensibles a las condiciones físicas, ya sea actividad de agua, calor, radiación UV y la sal. Hablando de temperatura, el rango de crecimiento de esta bacteria ocurre entre los 37 y 42 centígrados y algunas especies de Campylobacter son termofílicas, por lo que no van a crecer en alimentos que estén conservados a temperatura ambiente. El pH óptimo para esta bacteria es de 6.5 a 7.5 con un rango entre 4.9 y 9. Estas bacterias no tienen la posibilidad de sobrevivir a un pH menor de 4.9. Y sus condiciones de nutrición, muchos patógenos, incluidos Campylobacter
necesitan de azufre y hierro como micronutrientes esenciales. Para adquirir los nutrientes, la bacteria Campylobacter tiene algunos mecanismos efectivos para absorber el hierro de diversos sideróforos bacterianos y también para poder agotar el azufre de las células hospedadoras. Fisiológicamente y metabólicamente consiste en la utilización de aminoácidos como serina, aspartato y glutamato y los intermediarios obtenidos en el ciclo de ácido cítrico como obtención de carbono. También tenemos que conserva la energía gracias a la respiración, la oxidación de hidrógeno y formiato con la siguiente reducción de los aceptores de electrones, como fumarato, nitratos y los sulfatos. También a bajas concentraciones de oxígeno, que es básicamente una condición necesaria para poder multiplicarse, se generan movimientos de protones que intervienen en la conservación de energía por parte de la bacteria, favoreciendo su supervivencia. La patogenicidad de esta bacteria, en cuanto a ello mismo, los dos factores que contribuyen en mayor medida a que Campylobacter sea patógena son que, por un lado, su resistencia es por su resistencia a los antibióticos y su motilidad en espiral, que físicamente se ve así. Dos patógenos que encontré son de que la infección por Campylobacter en algunos casos suele proceder al síndrome de Guillain-Barré y también campylobacterosis.